Igual jata egingo dugu. Muy bueno. ¿Nos acordamos todos? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, sí. Los lunes. Martes. Sí. Venían los martes porque era el día. Entonces, hombre, ya que la gente es muy mayor, y que ayuda a que se suban, electros, para el oxígeno, tener un poco aquí más de Navidad. Porque yo estoy con ella, con adultos y niños. Pero bueno, la angustia de la UTA es maravillosa. Asistencia sanitaria, Antonio Arcelay. Director de asistencia sanitaria. A la hija de Dori. Es que ya está Las escaleras, ¿no? Vale. Kanpezu alkate anderea, Osakidetzako nagusi, zuzendari nagusi anderea, Arabako Gaiziaren gerente jauna, agintariok, lagunok, jaun andreok, egunon guztioi. Kanpezuko osasun zentro berri honekin beste aurrera pausa bat ematen dugu Arabarren osasunaren alde. €1.000.000 inguru inbertitu dugu. Bertoko hiritarrei zerbitzu erosoago eta hobea eskaini ahal izateko. Beraz, gaur egun importantea da. Guretzat eta baita kanpezuko herritar guztientzat. Zorionak guztioi osasun zentro berri honengatik. Bueno, alcaldesa, resto de autoridades, gracias por compartir hoy con nosotros lo que sin duda es una excelente noticia para nosotros en Osakidetza, pero también para la sanidad alavesa y especialmente para los hombres y mujeres de Kanpezu. Para nosotros, poder continuar mejorando las infraestructuras sanitarias, en este caso, un nuevo centro de salud en Áraba. Como decía Dori, pasamos de consultorio a centro de salud. Supone un paso adelante más en nuestro objetivo de acercar y mejorar los servicios de salud en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Yo agradecer la colaboración del Ayuntamiento, agradecer también la colaboración del Ayuntamiento anterior con el que empezamos, agradecer a la familia que me consta que tuvo el detalle de negociar con el Ayuntamiento la cesión del terreno y que siempre estas cosas siempre son delicadas, y el haber podido hacer una infraestructura en el centro del pueblo, aunque ya me he enterado que está un poquito lejos de la farmacia, pero seguro que sí. Como ha dicho antes la directora general abajo, pues cada vez que hacemos una infraestructura siempre hacemos menos de las necesidades que tenemos, porque los presupuestos son siempre limitados, pero cuando nos ponemos a ello, generalmente desde la Dirección de Economía y Arquitectura, pues siempre se hace bien, y yo creo que sobre todo los vecinos podrán disfrutarlo, y sobre todo para nosotros también es muy importante que los profesionales trabajéis en las mejores condiciones posibles, porque al final somos conscientes de que vosotros tenéis mucha calidad profesional y técnica, entonces tener una buena infraestructura pues ayuda. El Gobierno vasco ha invertido cerca de €1.000.000 en este nuevo centro de salud en Kanpezu, cabecera de la unidad de atención primaria de Montaña Alavesa. Y además de atender a Kanpezu, se va a hacer aquí también la atención continuada los fines de semana y festivos para cerca de 2.400 vecinos y vecinas que están repartidos entre Bernedo, Maeztu y Kanpezu. Las nuevas instalaciones tienen 427 metros y, como habéis visto abajo, pues aparte del área administrativa y la sala de espera, tienen una buena consulta para el médico de familia, tiene una buena consulta también para Dori. La pediatra yo creo que también tiene una consulta que no conozco la anterior, pero seguro que está mejorada, y hay una zona también de observación y tratamiento para que no le tengamos que quitar a nadie la consulta si es que tenemos una urgencia por el camino. Además, las instalaciones para que la gente que hace la atención continuada, pues yo creo que también son buenas, y eso seguro que facilita la asistencia. Me gustaría destacar pues el espacio moderno y funcional, el uso de la madera, que seguro que en la zona también se agradece por ser un entorno
por un entorno propio y sobre todo la accesibilidad. Hicimos el centro en 3 pisos. Hace unos meses estuvimos aquí y Dori me decía, no, pero es que mejor en uno solo porque las personas mayores, bueno, bien, pero yo creo que ha quedado bien. El ascensor yo creo que es de plena garantía, no tengáis duda que es uno de los mejores que tenemos en Osakidetza, que sé que a la directora general le preocupa y estamos en un procedimiento de renovación de muchos ascensores y este seguro que es de lo mejor. Por lo tanto, como hemos hecho en los últimos años, vamos a continuar mejorando las infraestructuras sanitarias con el objetivo de accesibilidad, confort para los pacientes y, sobre todo, funcionalidad y buenos espacios de trabajo para los profesionales, con el compromiso del Gobierno del Lehendakari Urkullu de favorecer un sistema sanitario público y con la mayor calidad que podemos ofrecer. También se ha tenido en cuenta, se ha nombrado por el camino mientras hacíamos la visita, el criterio de eficiencia energética a la hora de diseño del nuevo centro y, por lo tanto, pues también las políticas de cuidar el medio ambiente y las políticas de eficiencia energética, especialmente en la administración pública, como ejemplo para luego el resto de la ciudadanía, son también muy importantes. Sabemos muy bien que las infraestructuras son importantes y cuando llegan son motivo de julio, pero sabemos mejor que Osakidetza funciona gracias al trabajo y al compromiso diario de los profesionales. Por lo tanto, mi agradecimiento, el del conjunto de la dirección de la ESI y del conjunto de la dirección de Osakidetza a todos vosotros. Azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzen jarraitzen dugu, beraz, Eusko Jaurlaritzaren konpromisoak betez. Eta aurrerarentzan ere herritarrek, arabarrek, euskaldunek merezi duten kalitatezko arreta ematen jarraituko du Osakidetzak. Baina azpiegiturak garrantzitsuak izanik Osakidetzako profesional guztien lana are gehiago. Horregatik, eskerrik asko. El próximo jueves vamos a hacer el traslado y al día siguiente abrirá las puertas para la atención al público el nuevo centro de salud. Antes de finalizar, pues agradecer a todas las personas que han hecho posible el nuevo centro, la gente que haya trabajado en la contrata, los que lo hayáis facilitado desde el entorno, desde Osakidetza y desde el ayuntamiento, y sobre todo a los que vais a trabajar en él con la misma trabajo y dedicación que habéis dedicado hasta ahora. Zorionak, guztioi eta eskerrik asko berriro. Bueno, es un día histórico. Cuando abrieron el Ministerio Consultorio no vino nadie. Fátima, Sharon, venga.